Bueno, buenas tardes, noches. Gracias de vuelta por venir. Edición 3 de los workshops que estamos haciendo. Este año le estamos dando cierta continuidad a los tópicos. Arrancamos con la inteligencia artificial aplicada al ejercicio profesional. Robert estuvo en el episodio 2 hablando un poco de teoría del caso y hoy Mili nos va a hablar de elementos claves de la instrucción. Pensé en ella para que hable de la instrucción, principalmente por su experiencia de los dos lados del mostrador. Tuvo 8 años, ¿sí? 8 años. 8 años en un juego de instrucción federal y luego se pasó al ejercicio de manera, me gusta decir, liberal e independiente, privada. ¿Algo Sí. más para agregar? No. Los CV tradicionales, no me gusta decirlo, después búsquenla, googleenla, tiene mucho material. Un prontuario tengo también. Un prontuario. Antecedentes penales. Bueno, ya es amiga de la casa, así que vamos a dejarle el espacio. Tratemos de interrumpir, que esto sea no un monólogo de ella, sino de que haya un ida y vuelta, es el espíritu de que estemos todos acá, que haya una sinergia profesional y que nos vayamos acá con valor agregado. Los que litigamos ya sabemos un poco el tópico que vamos a tratar de la instrucción, pero bueno, entiendo que Mili va a darle un valor agregado a esto y vamos a tratar de nutrirnos todo de esta reunión. Todo tuyo. Gracias. Bueno, gracias a todos primero por venir. Gracias, Lucas, por la invitación. Entiendo que todos son abogados porque todos por lo menos les gusta el derecho penal tanto como a mí. ¿A vos te conozco? ¿Estuvimos juntos en Salamanca? No. No, estuvimos en una... Conocí a un chico muy parecido a vos, perdón. Esto que decía Lucas de la dinámica de las charlas, a mí me gusta que sea un va y viene, o sea, interrumpanme las veces que quieran, aporten, todo lo que tengan para decir me va a servir a mí, les va a servir a ustedes. Y cuando Lucas me propuso dar esta charla o sumarme a esta cadena de charlas que dan y de taller, lo pensé como algo donde no caigamos en los tecnicismos ni en nada de eso que nos aburre. Son las 6 de la tarde, todos venimos de trabajar y me imagino que si me puedo hablar de los artículos y de eso se va a poner medio aburrido. También todos somos litigantes, a todos nos gusta, me imagino, la oralidad, o todos estamos acostumbrados a lo oral y pensamos que la instrucción no sirve para nada, o que la instrucción es un embole, o que la instrucción va de por sí y va de lleno. Yo estoy segura que si preguntase así, hiciéramos un ping-pong de qué es la instrucción para cada uno, rápidamente... La definiste perfecto, un embole. Bueno, y si alguien quisiera dar una definición un poco más teórica o un poco más digamos, académica, ¿cuál sería la definición? No sé si académica, pero a los clientes suelo darles el ejercicio del primer tiempo del partido. Bien. Estuviste leyendo un poco. Sí. Como siempre, ¿no? Te sentí como siempre. Yo creo que una buena instrucción, estudiándola bien, el contra. Podés evitar una comisión a un juicio. Y después hablamos con jueces que ya ve, pero después entendí. Pero... Está bien. Yo coincido un poco. Ahora te digo. Una de las cosas que yo pienso, y por lo menos así lo planteo yo, es que en la instrucción es cuando uno comienza a planear la estrategia o por lo menos comienza con su teoría del caso. Si vinieron la vez pasada habrán hablado de la teoría del caso y a partir de cuándo uno empieza a desarrollarla, ¿no? Es muy fácil, no sé si les ha pasado, cuando viene un cliente de otro colega que llevó la instrucción, ¿qué hacemos? Criticamos la instrucción, ¿no? Entonces cuando no tenemos la ficha desde aquel primer momento, nos toca a nosotros hacernos cargo de ese caso que si Dios quiere lo terminaremos antes o después dependiendo de cuál sea el objetivo y también vamos a ser nosotros quienes desde ese momento planteemos entonces la estrategia. Entonces, esto yo siempre lo digo, uno en la instrucción ya se tiene que plantear cuál es el objetivo, qué es lo que quiere. Por eso pongo esta frase acá, sin un destino fijo ningún viento es favorable, porque pasa que cuando uno hace una lluvia de ideas, que después va para cualquier lado y no va para ninguno. Puede que en algunos casos y en algunos momentos termine, que esto lo vamos a ver más sobre el final, termine sirviendo eso, pero no tiene que dejar nunca de ser parte de la estrategia que estamos teniendo dentro de lo que es el proceso penal al que nos estamos sometiendo, ¿no? Entonces, si yo decido que la instrucción sea un caos, va a ser una decisión mía, va a ser parte de la estrategia, pero nunca se me puede volver a mí un caos. Es parte de mi estrategia y es ese
el viento y hacia dónde tengo que apuntar. ¿Cómo sería, Mili? Ahora, Un caos planificado. ahora si me dejás lo contamos más adelante, pero eso se da más o menos en causas donde estamos muy, muy complicados y donde sabemos también qué se nos va a venir, y siempre que uno ve la instrucción, si querés pasar, Lucas, a la próxima diapositiva. Gracias, Lucas. Si querés que toque yo no tengo problema. No, me olvidé la pistolita, así que... Esto es un poco de lo que... Ahora voy a ir a tu respuesta, pero esto es un poco lo que yo venía a objetar, o por lo menos a charlar en esta charla. El mito, todo el mundo, si googlean, si le preguntan al ChatGPT o a cualquier persona qué es la instrucción, va a decir, bueno, ¿dónde se juntan pruebas? ¿Dónde llegamos al estado de sospecha? ¿Dónde llegamos a quiénes son los autores? En realidad, para nosotros es el tablero, como abogados litigantes, donde vamos a empezar a dar nuestros primeros pasos, donde vamos a hacer nuestras movidas de ajedrez, donde vamos a empezar a poner la estrategia en movimiento, en marcha. Y acá es donde toma, entonces, la primera reunión con el cliente, la primera charla con el cliente, una vital importancia, ¿no? Porque, ¿qué es lo que el cliente quiere? ¿Cuántas veces viene a buscarnos un cliente y no sabe lo que quiere? No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me han venido a buscar mujeres y me dicen, no, quiero denunciar a mi ex por abuso, por ejemplo, ¿no? Yo le digo, ¿vos sabías que tu ex puede ir preso? Ah, no. Entonces, ojo, porque yo lo que disparo en la instrucción, si lo hago bien y lo hago con una estrategia y siguiendo determinados pasos que voy a ir dando, me puedo llegar a topar con eso. Como también, si querés pasar al siguiente, podemos encontrarnos con otras cosas. Entonces, el primer día, el día que viene el cliente o el día que nos toca la instrucción, por lo que sea, nosotros ya tenemos que tener el objetivo real, qué es lo que quiere el cliente y qué parte vamos a hacer. Perdonen si hablo mucho desde Justicia de la Nación, vengo de trabajar ahí muchos años, como decía, hago provincia, pero me dedico más a lo que es fuero federal y nación, entonces es donde más cómoda me siento. Obviamente, cualquier cosa que tengan para participar o para acotar de eso me lo pueden decir sin ningún tipo de problema y obviamente lo podemos volcar. Al fin y al cabo termina siendo muy parecido, por más que estemos en esto de que son sistemas distintos, el sistema acusatorio, más o menos va parecido. Lo primero que pasa cuando viene el cliente y cuando estamos en la etapa de la instrucción es cuál es nuestro objetivo real. Por ejemplo, si viene una querella, ¿qué quiere la querella? A mí me pasó hace poco, yo tuve una causa aduanera donde el despachante de aduana le había robado a otro que también era despachante de aduana, era una sociedad, mercadería que obviamente estaba mal declarada. Se imaginan que decían que venían todas muñecas de juguetes y eran todos televisores, y lo había estafado, digamos, ¿no? Obviamente, si ese despachante de aduana denunciaba al otro, también caía él. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que quiere mi cliente? ¿Quiere denunciarlo? ¿Quiere que vaya preso? No, yo quiero que le rompan todo, yo quiero que lo allanen y que se asuste y que conmigo no joda más y seguir trabajando en la aduana. No sé si han tenido casos de aduana, pero los casos de aduana son bastante complicados y es un ambiente bastante turbio. Entonces, fíjense que ahí la estrategia no era ni ir preso, ni lograr estigmatizar a alguien, ni lograr zafar de la policía. Era simplemente... Era un mensaje de mafia dar siciliana. un mensaje a través de la justicia y encima mintiendo, porque los papeles que yo le llevé al fiscal, porque era una causa que después se delegó, era un papel que decía que habían venido muñecas o no me acuerdo qué decía y en realidad habían venido unos televisores. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de mi caso ahí? Bueno, en el menor tiempo posible yo tengo que lograr que la policía le rompa todo el galpón a esta persona. Entonces, no va a joder más por lo menos con este socio. Y después arreglarán entre ellos la plata, porque imagínense que también había declarado algo así como, no sé, algo así como $5.000 y estábamos hablando de 50.000, ¿no? O sea, había una diferencia abismal. Pero el objetivo de la instrucción era otro. Por eso digo, uno se imagina la instrucción con esto de, bueno, voy a pelear, voy a batallar y a dónde la voy a llevar. Y en realidad tiene un montón de acuerdos. Así también me ha pasado rápidamente por contarlo y si alguien quiere compartir algún caso en el que no se haya ceñido estrictamente a lo penal, pero sí a negociaciones empresariales o laborales. Por ejemplo, me ha pasado en una causa de un despido laboral. Habían despedido a una persona porque esa persona robaba, pero no la habían denunciado. Entonces, cuando llegó el telegrama obviamente, reclamando sus derechos laborales por el despido y demás, ¿qué quiso el cliente? Denunciar. Y ahí también,
¿eso qué era? ¿Qué era la instrucción para mí? ¿Era irme a juicio o era una negociación? Era una negociación. Medio, coercitivo a la hora Podría ser. Es parte de eso. Es, bueno, ¿para qué lo utilizamos y cómo? Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber y lo primero que le tenemos que decir al cliente. Bueno, ¿vos para qué querés la instrucción? O sea, esto va a ser así, va a funcionar así, los tiempos son estos. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuáles son los tiempos? Esto que yo les contaba del camión. A mí el camión se lo iban a llevar, ese camión. O sea, yo necesitaba que sea rápido, necesitaba ir lo más rápido posible y de una manera que no se me frustrara de ninguna forma ese allanamiento, porque si no, imagínense que el cliente me iba a decir, te pagué tanto y no hiciste nada, no solo perdí plata en vos, sino que también perdí todo lo que me robaban mis socios, sino que quedé mal porque allanaron y no había absolutamente nada, ¿no? Entonces también es esto que se evalúa en el primer momento, el factor tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo yo para, ya sea destruir una acusación o para esto que hablo yo de los daños, ¿no? Esto de destruir una acusación ahora lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y también la naturaleza del delito. No son los mismos los delitos nucleares, homicidios, robos, que un delito que puede ser una defraudación, delitos penales económicos, delitos que son un poco más, si se quiere, complejos o sofisticados, donde ya le da una complejidad diferente a la causa. Entonces, yo a partir de ese momento, en esa reunión me tengo que ir con toda esa información para poder empezar a pensar la estrategia. Fíjense entonces que no es solamente que se trata de acumular papelito, sino de ir direccionando e ir ya hablando con el cliente de qué es lo que quiere y cómo lo vamos a ir haciendo. Y es clave si la reunión la tenés en tu estudio o en el servicio penitenciario. Obvio, obvio. Acá estamos hablando de un cliente en este momento que nos viene a ver en libertad, ¿no? Obviamente que no es lo mismo cuando hay otra premura. Esto también se habla de los tiempos. Si fuera que el cliente está detenido, los tiempos van a ser muy distintos a si un cliente que no está detenido, ¿no? Lo mismo, si fuera que nosotros nos imaginamos una causa donde ya hay prueba, esto ya lo vamos a ver, bueno, ¿cómo vamos a hacer para derribar ese estado de sospecha? También hay una cosa. También en esa entrevista también puede salir cuestiones que no tengan que ver con la responsabilidad penal en el hecho, sino también con cuestiones de vulnerabilidad o por ver otra salida. Yo me quedo siempre con Ezequiel Mercurio cuando hablaba de esto de la discapacidad intelectual. También de la entrevista, si no tengo primaria, si tiene ciertos puntos que uno puede detectar cierta incapacidad intelectual, también ponerlo como atenuante, como usarlo como un plan B. Sí, obvio. Esto es lo que uno empieza a pensar en la estrategia. Conoces al cliente, tomás conocimiento, lo ves y sabés también. Algo que me quedó dentro de decirlo. El objeto los ejemplos que pusiste, está bien, acá estamos bien, pero ¿es un objeto legal el ejemplo de esto de utilizar como una amenaza se usa? O sea, a mí quien me convocó a esta charla me dijo, no, la instrucción que no le gusta a nadie, bueno, vengo a motivarlos para que quieran dedicarse a la instrucción. Obvio. Con un orador de falsa denuncia, si me viene a decir, che, quiero denunciarlo a Lucas, vos sabés que por ahí en Cana, alguien se lo yo no sé. Yo no tomo casos. Bueno, una cosa está bien, no lo tomamos cuando estamos hablando de falsa denuncia, si acá una bandera que elaboramos. Es una sorpresa. Está bien. Una cosa es en el marco de una familia con menores y otra cosa es entre fantasmas aduaneros. No, pero sí. Es otra historia. Acá es una... Mis límites se corren. Igual yo entiendo el punto en relación a que, en definitiva, la falsedad, por así decirlo, radica en una cuestión que ni más allá de que la estrategia, en una cuestión de que ni el denunciante ni el imputado pueden revelar que justamente, qué era lo que se estaba comercializando. Correcto. Tal cual. En definitiva, está la estafa. Claro. La defraudación. Es como decir, no es que estamos inventando causas, sino que, claro, sí, tal cual. Me robó 200.000, ¿no? Obviamente que me parece que bajando la llano, sí, es eso. Independientemente de una cuestión ética, lo que fuera, que para mí no va al punto, pero digo, me parece pero sin ir más lejos, esa es la cuestión, ¿no? un caso que es un poco notorio, que creo que ahora, de un apéndice de esa causa, todos somos parte en defensa distinta. Uno le monta, el caso de este Pichirilo, uno le monta una arma de fuego y en el marco de un supuesto operativo de rutina. Bueno, le meten armas, le meten droga, le meten violencia de género. Y estos son dos, es una especie de aduaneros peleándose entre ellos. Y después
de esa causa se deriva Me pasó clavado. lavado, el dólar blue paralelo, bueno, son todos entre ellos. ¿Y dónde se están jugando todas esas cartas? Instrucción. Bueno, entonces, y eso es lejísimo de la bandera que nosotros enarbolamos. Son Lo cosas más distintas. seguro, lo que yo le explicaba al cliente yendo a este caso, yo... Al principio me resonó un poco también. No, yo igual voy a hacer una aclaración. Se entendió, sí. No, quiero aclarar esto. Yo no estoy a favor de las falsas denuncias, nada de eso. Acá lo único que había, que esto lo hacen todos los aduaneros, o sea, tampoco justifico los aduaneros, es que la declaración no era afín, nada más. Sí, sí, Pero ¿cuál era el objetivo de esto? El objetivo de esto era, bueno, que se asuste y que me dé, aunque sea la mitad de lo que se quedó, esta sociedad se termina, pero así lo vamos a acomodar porque si no sabe hasta dónde puedo llegar. Nada más que eso. Hoy la instrucción que hoy yo tuve una audiencia en cámara con un archivo. Yo estoy buscando, para estar a tu favor ahora, justamente es eso. Si yo enderezo el archivo, me dan una relevancia penal, me pongo a negociar. Claro. Me acuerdo que sepa. Hoy está zanjada la discusión que en delitos penales, en delitos económicos, la Vale reparación todo. integral, obvio. sobre entonces es una carta de negociación que la tenemos que jugar en la instrucción. Tal cual. Entonces, Bueno, tuvo uno que darlo. listo, seguimos. Pasamos, Luga, si querés. Soy re Susano. No, pero yo sí querés pasar. Bueno, y acá vamos, depende de siempre, obviamente me imagino que a todos nos gusta mucho más la defensa que la querella, pero acá iba un poco a lo que... No, a Roldán le comencé. gusta más. Bueno, pero Roldán es una persona especial por donde lo mire. Hoy va a contar la anécdota de hoy que tuvo una en cámara. ¿Por qué? ¿Por la defensa o por la acusación? Estoy por la querella, pero también ojo. Listo, dale, listo, ya está. Seguimos, Mili. No, bueno, y acá vemos cómo, o sea, dependiendo de qué parte nos paremos, para qué nos va a servir la instrucción, ¿no? Entonces, en un primer parte, bueno, si soy querella, soy defensa. Lo primero para la querella es construir el caso acusatorio y generar una tipicidad. Acuérdense que si yo le voy a un fiscal o a un juez con un cuento o tengo un problema, eso va directo al archivo, le pasó a Roldán, pobrecito, hoy. Para. Ya sabemos que Eso no sabe. levantar la mano. Reviví lo que hizo un colega civilista que se metió a hacer penal, entonces yo vine al archivo de montar el muerto. ¿Lo remontaste? Yo tuve la audiencia en cámara, tenemos un código con eso. Yo tengo Pero está contento que los camaristas lo No, escucharon. pero fuera de joda, me encantó porque es lo que yo dije, digo, acá digo, inicié una denuncia penal con tinte civil y comercial. Y ahora lo que van a hacer es esto, llenarlo de los hechos, llenarlo de tipicidad, como que tenga relevancia. Claro, sí. Ahora, un poquito más adelante está eso. Y en defensa lo que vamos a hacer es una intervención rápida, por lo general, ahora después les voy a explicar por qué, y desarmar este estado de sospecha que al fin y al cabo lo que está construyendo el juez o el fiscal a lo largo de la instrucción es un estado de sospecha, que parece algo tan simple como todos te dicen, ay, es un estado de sospecha, y es gravísimo tener un estado de sospecha sobre uno, más allá de cualquier estado de inocencia, ¿no? No, al señor. Claro. Al otro, que está bajo un estado de sospecha, no fue ni llamado a indagatoria y... Tal cual. Después, el uso del tiempo. Esto es lo que se vuelve fundamental. Una parte o la otra, ¿y para qué? Para la querella, hay casos, en la mayoría, yo voy a querer ir rápido. O sea, no quiero que se me vayan las pruebas, no quiero perder ningún tipo de... Quiero tenerlo al otro apretado. Si estoy haciendo una negociación por detrás, quiero que esa persona me negocie y apretarlo por otro tipo de cosas. Y en la defensa, bueno, lo que uno busca depende, obviamente, acá cuál es el factor que juega, si tenemos la persona en libertad o no. Esto es fundamental. Yo no voy a estar dilatando una causa con una persona en libertad, con una persona detenida, como la voy a estar dilatando tal vez si la tengo en libertad, ¿no? Y el manejo de la prueba. El manejo de la prueba cambia cabalmente. En algunos casos y en otros no. Yo trabajé, como les contaba él, varios años en tribunales y la verdad que somos muy pocos los que tenemos ganas de trabajar en tribunales, lo deben saber, lo deben padecer todos los días de su vida. Y odias que te vengan, por ejemplo, con la prueba de desprolija o con las cosas mal entregadas o no enumeradas. No. Entonces, cuanto yo más prolijo o mejor le entrego las cosas a quien trabaja en la justicia, más a mi favor va a ser. Le voy a caer bárbaro y encima le va a ser más fácil la lectura. Acuérdense que a veces son, sin desmerecer, tengo amigas que trabajan en la justicia que son grandes abogadas y creo que van a llegar muy lejos, pero a veces pasa, y esto pasa muy seguido, que
la verdad no tienen ganas de trabajar. Van, cumplen un horario, se sacan el papel de encima, pasa un expediente y viene el otro. Todo lo contrario a lo que es para nosotros. Yo estoy segura que si a cada uno de ustedes les pregunto sobre sus causas, me van a hablar de la causa con una pasión, con unas ganas, y hasta seguramente después nos pongamos a discutir o se pongan a discutir entre ustedes de una estrategia a seguir. Bueno, eso no le pasa al bicho de tribunales, por lo menos al 85% de bichos de tribunales. Ninguno se pierde el sueño pensando cómo va a descubrir una causa o cómo va a ordenar la prueba que tan desordenada le entregamos. Entonces, cuando queremos construir una querella, por ejemplo, cuando queremos construir un hecho y llevarlo a la tipicidad, lo más ordenado es lo mejor. Lo mismo pasa, lo vamos a ver más adelante, pero con la defensa. O sea, cómo voy yo destruyendo eso que el fiscal está construyendo, ¿sí? Y después, bueno, esta postura que en la querella es mentira. Vieron que todos dicen, no, la querella, qué fácil, te alineás a la fiscalía y seguís, ¿no? Eso es una mentira tan grande como, o sea, si yo me quiero realmente destacar y tener un rol en lo que es lo que es ser querellante, a mí lo que hace la fiscalía me tiene que importar poco. O sea, yo soy yo y yo tengo que hacer como si la fiscalía no estuviese. Después, si me apoya, si me acompaña o si es mutuo, buenísimo. Pero no descansar nunca en la fiscalía, porque a veces hay casos que a la fiscalía no le interesan. O hay muchos casos. Sobre todo, perdón, ¿no? Pero casos como el que vos planteaste, los delitos de índole económico. Yo ahora también tengo justo un caso aduanero donde soy querellante y el dictamen del fiscal fue sobre ceder a 2 imputados. Yo lo tomé justo con el dictamen, tuve que apelar, bueno, a mí me llegó la confirmación por un tema de dolo, que también, bueno, no me quiero adelantar, pero cuando hablas del procesamiento, esa doble vara que usa muchas veces la Cámara de no hay probabilidad, no hay, pero es muy frustrante realmente ser querellante, sobre todo los que tenemos la defensa tan arraigada, porque es como decís vos, y porque no es lo mismo ser querellante, no sé, en una causa por abuso sexual o por homicidio con el tipo detenido, que ahí sí, no te digo que te vas a dormir la mona, pero que el fiscal te hace todo el laburo, que una causa donde realmente defendes una pretensión económica y que normalmente para los que instruyen es chino básico, mientras más documentación acompaña. Tal cual. Se la quieren sacar de encima y hoy en día esta vez que la resuelven con ChatGPT. Yo creo que con temas de interés privado, ¿no? Por parte patrimonial. Claro, le dan muchísima menos bola. Tal cual, sí, es así. Sí. Bueno, y en la defensa va a haber una estrategia también, pero nos vamos a basar más justamente en contradecir aquello que dice la fiscal. Mientras acá vamos a tratar de alinearnos, más allá de ser nosotros quienes tenemos que siempre llevar el protagonismo. Yo siempre digo, en la instrucción nosotros somos los protagonistas, estemos del lado que estemos. Acá también tenemos que tener una observación un poco más estratégica e ir contradiciendo todo aquello que dice la fiscalía. Si me haces el favor. Bueno, esto es un poco lo que estábamos adelantando. Esto de cuando uno es querellante, y ya después nos vamos de las querellas porque son aburridísimas, pero me parecía un poco raro entrar a una charla de la instrucción sin hablar de la querella. Yo, cuando me vienen con el caso, ¿no? Y cuando voy a querellar, le tengo que llevar el caso, como les decía, servido. Nos viene el hecho bruto, ¿no? Y ahí lo tenemos que empezar a pulir, darle forma, alinearlo todo para que quede hermoso y encaje perfectamente en un tipo penal establecido en el Código Penal o en alguna de las leyes que el Código ha implementado. Porque si no, termina siendo algo que se pierde. Y perder una querella, es como dice él, es recontra frustrante. Y yo diría que si uno se pone a ver cuando hace querellas, en tribunales, por lo menos cuando yo trabajaba, de 10 querellas que se presentaban, fácil caminaban 3 nada más. Entonces, y el error muchas veces está en el abogado. El abogado se cree que porque te tira un problema. Obviamente no estamos hablando de un abuso sexual, como decía él, o de un homicidio, ¿no? Estamos hablando de delitos por ahí un poco más complejos, donde hay que buscar la estafa, donde hay que encontrar esa defraudación o ese enriquecimiento ilícito. No sé, cuestiones donde uno podría decir, bueno, es por acá. Esos casos hay que dárselos servido al juez. Y ahí tiene que caer, lo tiene que leer, y en el momento en el que lo lee, tiene que decir, sí, es el artículo tanto, y relacionarlo con ese artículo. Si no se lo damos tamizado, esa querella muere. Muere, vamos a ir a la cámara, nos vamos a pelear, el fiscal no nos va a acompañar, la querella autónoma, todo muy lindo, pero la verdad termina siendo recontra frustrante, quedamos re mal con el cliente y no hay nada más que hacer y perdimos todos los jugadores. Es mucho más, hay mucha más presión, si se quiere, cuando te contratan para una querella de este tipo, que a veces para sacar a alguien de la cárcel.
mucha más presión. Sí. Bueno, a mí me costó las cuestiones de familia, por ejemplo, una turbación de la posesión entre 2 hermanas. En provincia tuve 2. En San Isidro me costó horrores porque la fiscalía, o sea, esto es una cuestión de familia que tienen que arreglar. No, no es una cuestión de familia, porque no, acá hay un delito. Bueno, me costó horrores. Quería, o sea, archivar la causa, que bueno, llegué a juicio oral, pero me costó horrores. Y me pasó lo mismo ahora en Campana. Y bueno, ¿Federal? ¿Cómo? Federal. No, federal no. Y bueno, la verdad es que las cuestiones de familia, estas cosas, están relacionadas con familia también es como que la desestiman los fiscales. Porque estas son cuestiones de familia, resuelven las cosas, ellos tienen otras cosas más complejas, entonces estas cosas no le quieren dar importancia. No, la verdad es que nadie le quiere dar, o pasa mucho, por ejemplo, con las defraudaciones, bueno, es civil y comercial. O bueno, Sí, no, claro. derecho penal de última ratio, ¿no? Que lo decimos tanto. Que directamente no lo querían citar en indagatoria el tipo. Dice, pero si ya cobró porque al final el tipo fue un tema, lo cobró por RT la indemnización el tipo porque estaba yendo al trabajo. Sí, lo puso. No, bueno, pero nosotros no lo solemos citar. No, el número este que dijiste es importante. El 30% Sí, solamente prospera. Pero y les diría que hay estudios jurídicos que ya, que esto es una buena beta para tener en cuenta, comienzan a especializarse en casación, solamente hacen recursos de casación, y estudios que se empiezan a dedicar a hacer querellas. Estoy hablando más de lo que es por ahí empresarial o delitos económicos o esto de defraudaciones, justamente para esto, porque a nosotros nos encanta, como a mí me encanta la defensa, la querella la hago porque tengo que vivir de esto y porque a veces toca y bueno, no me queda otra. A veces son defensas divertidas, querellas divertidas, pero lo cierto es que esto que usamos tanto los abogados defensores, el derecho penal de última ratio, pareciera que en la querella, cuando presentamos como querella es todo y cuando somos defensores es lo último. Es como que el péndulo hace así, ¿no? Entonces, de eso se trata. ¿Y por qué el péndulo hace así? Porque justamente si uno se fija, las condenas son cuestiones de derecho penal más nuclear, no son cuestiones, esto que decía Lucas. ¿A qué más? Porque recién en una... Sí, nuclear es todo lo que... Claro. El robo, ¿Pero por qué homicidio. nuclear? Porque son aquellos primeros delitos que más básicos de la sociedad y menos complejos, si querés. Bien. No, los Simpsons, ¿cómo se llama? No, pero yo entiendo el punto. No, entendí el punto, pero... No robará. Claro, viene por ahí. Pero entonces a eso viene. Si yo, por ejemplo, me hubiese mandado a pedir un allanamiento y no tengo, o doy un estado de sospecha muy genérico, no presentaba esta documentación, lo que fuera, no me hubiesen allanado. Ustedes saben que no es fácil lograr un allanamiento. Me quedó la duda en la parte del allanamiento. Ya estaba la institución iniciada, como puede decir que si hundías a uno, capaz se te hundía el otro, o sea, tuyo. No, se inicia por una denuncia que hago yo constituyéndome como querellante. Ahí arranca, sí. Al otro para apretarlo más. Ellos ya venían negociando, llegó un momento que no podían negociar más, bueno, sabíamos dónde estaban los camiones y en realidad los camiones no, los containers. Claro, no te vino ya con una causa. No había causa. Con mucha cautela. Tenés que ir con mucha cautela y revisarle al cliente, ojo que esto puede llegar en algún momento En ese a... caso fue solamente el allanamiento y ahí... Y ahí está ahí. O sea, este es la tiempo real. finalidad era el allanamiento que se logró. Hoy y a la ahora, mañana. o sea, Pero vos previste la posibilidad de que se te dé vuelta. No, darse, sí, la preví, esto obviamente, sí, son cosas que lo estudié a eso, porque si se daba vuelta, bueno, no Y esto pasaba también nada. en comunicación con el cliente, decir, mirá, sí, podemos Obvio, aportar, sí, pruebas. sí. Para mí al cliente yo soy de la idea de, prefiero que se vaya de mí, que vaya a busque a otro, a mentirle. O sea, yo siempre le digo al cliente, prefiero que te vayas por lo que te estoy diciendo ahora, a que no vuelvas, a que no vuelvas nunca más. Si te vas a quedar, te estoy diciendo la verdad, bueno, yo, ¿no? Hay tanta gente como... La premisa de que obviamente uno ya tiene una cierta experiencia, algunos más, otros menos, te das cuenta, además de que vos ves la causa, ¿no? O sea, creo que la entrevista más valiosa es después de ver la causa y te das cuenta que hay cosas que tienen mucho sentido con lo que nos dice el cliente. Pero yo realmente voy a la verdad e insisto cuando realmente es necesario. Por ejemplo, no sé, lo acusan de un robo, el tipo me dice, no estuve ahí, seguro, mirá que voy a pedir una rueda de reconocimiento. O, che, ¿vos vendías? No, pero ya que te van a abrir el teléfono.
No. Y me pasó una vez una causa, abren el primero un grupo de WhatsApp donde está el mensaje de Fa, esta fa, persona diciendo, acá nos hacemos cargo, todos vendemos, ¿viste? Claro. Me voy a ver al penal y le digo, mirá, te dedicaron la pepa, vos me dijiste que no vendías. El grupo se llama Fa. Sí, algo así, los vendedores papas. Sí. Yo, yo lo que uso mucho para esos casos el tema del consentimiento informado. A mí me pasó hace no Sí. mucho que yo le dije era un policía que me decía, no, tienen el sumario me da favor. La causa estaba para ganarla, era una causa que yo la ganaba, era por abuso y estaba para ganarla. Y saben que los policías, si tienen un procesamiento o una formalización, lo que sea, los echan. Le digo, yo no la pediría esa prueba porque no confío, yo no la vi. No, yo te lo aseguro. Bueno, vení, firmame un consentimiento informado donde yo te digo que si esa prueba sale mal, hay mucha certeza de que a vos te procesen. Me lo firmó, yo lo pedí, pero yo le estaba informando que no había tomado vista esa prueba, que él me estaba diciendo que a través de terceros y que yo le decía que no estaba de acuerdo, pero que él me decía que era una prueba muy valiosa porque evidentemente decía algo que era a su favor. Entonces me firmó el consentimiento informado y resultó que tenía razón yo. La prueba dio en contra y lo terminaron procesando. Perdón, pero es un tema también porque más allá de que uno, por un lado, tiene la disyuntiva de decir, quiero cuidar al cliente, pero a la vez el cliente me está viniendo a decir a mí, en teoría, que esto tengo que hacer, que ya es como para un abogado una alarma. Y además de que, por más que vos tengas un consentimiento informado... ¿Cómo es eso, Iván? Que un abogado en la alarma, ¿qué? Y a mí se me prende la alarma cuando me dice, che, ¿por qué no pedís tal cosa? Mirá, Ah, ok, no había escuchado. Pero además, Sí. en última instancia, más allá de que vos tengas un consentimiento informado, en virtud del cual te puedas cubrir, ¿no? El que queda mal en tribunales porque tiene una medida de prueba que le salió mal, son entrada. Sí, pero bueno, a mí me habían dicho... Digo, Era una medida que podía dar para cualquier lado. Yo creo que si esa prueba no se pedía, hubiésemos quedado en una falta de mérito in eternum. Claro. Parte un poco de la premisa de Sí, obvio. A mí, por lo menos, lo que yo aprendí cuando hice el práctico es lo peor que puede hacer un defensor es producir pruebas En contra, obvio. El tema es que acá te dicen, tenés una entrevista que le hicieron, un sumario administrativo que le hicieron, que era conflictiva, qué sé yo, y la verdad que ese sumario no estaba... El otro día en la mesa de Borreman, 38, un cliente que descubrimos una mentira en el camino, bastante complicada, que yo tuve a punto de denunciar a la defensa, como no le pagar la defensa, entonces, cuando en la audiencia estamos en un acuerdo probatorio con el fiscal, llegamos a unas fichas telefónicas, una celda, yo tenía el ok, pero le pedí permiso al juez, es el juez que está el presidente de Maradona, tenemos un llamado. Llamé, llamamos a Pigueto, el acuerdo probatorio, estamos de acuerdo, pedimos, sí, hablemos para adelante, lo deja ahí, para que quede la importancia en la llamada, por lo menos, porque ya tuve un antecedente, creo de esta prueba que estaban dando, pero como yo tuve un antecedente, que creí que no estaba en un lugar y estuvo, entonces como que ya hay como recaudo. Sí, obvio, sí, coincido. Bueno es el consentimiento informado, ¿verdad? Sí, otra cosa que para lo que yo uso el consentimiento informado, también si le sirve esto, ya no es de instrucción, ¿me puedo ir del tema? Un poquito me voy a ir del tema, bueno. Cuando pasa el tema del abreviado, yo tuve un abreviado muy importante que le daban pena en suspenso por 3 años a uno que había cometido unos abusos importantes. Y me dijo, no, yo quiero ir a juicio, esto es todo verdad, esto es mentira, armado. Le digo, mira, si vas a juicio te van a matar. No, yo quiero ir a juicio, lo quiero demostrar. Bueno, terminamos yendo a juicio, pero yo antes le hice firmar un consentimiento informado donde yo le asesoraba que él igualmente vaya a ¿Qué juicio ponías en abreviado. el consentimiento? ¿Qué ponías? ¿Qué volcabas? En el consentimiento informado, que se le informó que hablando con el fiscal de la fiscalía número tanto. Existió una oferta que vos la trasladaste, la aconsejaste y que se rechazó. Y que él en ese momento me decía que no y que su decisión, habiendo sido informado de las consecuencias del proceso que iba a seguir y de que hasta podía llegar a perder la libertad, él igualmente elegía no optar por el juicio abreviado e ir a... ¿Por qué llegaste a tomar ese tipo de medidas? Para cubrirme yo y ¿Para dormir tranquila o por qué? No, yo soy bastante desconfiada. No sé si la profesión o la vida me ha llevado a ser así. Y yo estaba, o sea, era un juicio que yo sabía que él lo había hecho. O sea, no, era una instrucción muy mala, o sea, tenía todo en contra. ¿Cómo salió el juicio? Terminó preso como 9 años. No, pero eso también para la 9. familia incluso, digamos, la familia.
Pero esas son mentalidades. No, ahí lo que pasaba. Ellos se autoconvencen. Sí, Yo sí. no tengo ejemplo, pero tuve un caso análogo, pero en el sentido no de que había un abreviado, sino que dadas las circunstancias, le conté a vos del DJ, que a ver, yo lo que hablé con mi cliente era un tema de un abuso menor y nuestra estrategia iba no a negar el hecho, sino a bajar la calificación legal, lo cual, bueno, de alguna manera había que producir prueba en contra de él, pero a favor, digamos, de esta calificación más baja. Y sin perjuicio de que él lo entendió y estaba de acuerdo, yo también le hice firmar un consentimiento informado donde él aceptaba reconocer el hecho en esos términos y que el objetivo del juicio iba a ser bajar la calificación legal. También para cubrirme, más o Obvio, menos, estaba de sí, acuerdo, sí, porque sí. estás poniendo a tu cliente a confesar un delito en un juicio. Para mí es pero por una cuestión estratégica. sí, obvio. Para mí es un buen recurso, después quedará ahí archivado, Bien. pero Hay un abogado, no importa quién, no pregunten, hasta ahora que una vez llevó decían zafar, llevó a un. ¿Está grabando? Llevó a una persona al juzgado a ratificar, se quedó preso, detenido ahí. Y la ministra Natalia le dijo. Sí, la ministra Natalia le dijo, che, mirá, que ¿estás seguro que fue cierto? Lo tengo que tener. No, porque tenemos buena fe, vamos a colaborar en la investigación. Pero con quitamos ¿no? tremendo, Creo que sí. tenía pedido de captura y no se avisó. No, aparte cuando es así tenés que presentar la exhibición. Sí. Tenía franchera. Perdón, ahí en el caso de que no quiera firmar el consentimiento, se lo aceptamos. Yo sí. No, amigo, sí. Pero ¿cuál es la función primordial? Porque no me quedó ¿Para muy qué lo claro. haces? Para cubrirte vos de un juicio de mala praxis de, Ah, o de cualquiera. No me Pero dijiste. como no me respondes, digo, o sea, Ah, no, perdón, perdón, no, me fui con la charla. Digo, Están acá tomando mate y no convidan, entonces los miro como toman mate y no te miro a vos. Si estuviese tomando mate estaría así. Claro. Pero no, yo lo hago para. Primero, después del no me dijiste, vieron qué pasa. De repente el abogado nunca dijo nada. No, yo te lo dije. ¿Conocen algún caso de mala praxis en un abogado penalista? No. ¿Vos sí? Yo sí, pero no sé si sanciones en el colegio. Yo he visto, he tenido que intervenir en uno donde el abogado asistió a ¿Esto se dos- puede o es sí. ilegal? Sí, conté. Asistí a dos muchachos que habían tenido un encuentro con una chica y les hizo reconocer, y no había nada de prueba. Y la estrategia del abogado, que era civilista claramente, era que la chica decía que la habían dormido o lo que sea, la habían drogado y la abusaron. Y él les hizo reconocer el hecho, pero decir que la chica había consentido y que de golpe y porrazo dejó se enojó y se fue. Totalmente increíble, ¿no? Inverosímil. Y terminaron los dos condenados, más allá de que se pudo probar que con el mío estaba de manera consentida, por la declaración que habían brindado en indagatoria. No, a mí me pasó cuando yo trabajé, bueno, me voy un segundo más de la instrucción y juro que vuelvo. Trabajé en un tribunal oral, unos 6 meses estuve haciendo una pasantía, me ofrecieron un cargo más alto para cubrir una licencia por embarazo cuando trabajaba en el Poder Judicial. Y era un juicio oral y el abogado era muy malo, muy malo. Y un día lo llamamos y le dijimos, mire doctor, váyase porque lo vamos a tener que denunciar nosotros desde el tribunal, o sea, su cliente completa. Sería muy malo que hacía, me parece que sería rico. Sí, no, bueno. ¿Qué no hacía? No, primero no hacía nada, o sea, los contrainterrogatorios eran todos en contra de su cliente, el tipo no tenía una... O sea que es Era contra cliente. O sea que es una mala persona el imputado. Al punto que, o sea, otro juez más jodido, capaz lo que te hace, que Lo para mí aparta, está bien, lo aparta. te aparta, a este se fue solo, porque le dijimos, si no lo apartamos, pero además hay que extraer testimonios y mandarlo al colegio, eso hay que hacerlo. Y nosotros tuvimos esa buena voluntad de decir, bueno, telefonazo, vení a hablar, lo agarramos con la secretaria y dijimos, che, mirá, vemos que tal vez no te dedicas a esta rama, estés siendo un poco con cintura, claro, y que no está, porque después, ¿qué pasa? Te plantean una nulidad también del juicio. Porque vos también, acuérdense que el juez está para cuidar el proceso. Eso te iba a decir, es re interesante eso, porque a veces el debido proceso te lo cuidás. Yo tuve una votada por la autoridad unificada. Al final sos especialista en querellas, Roldán. ¿Por qué no la dio Roldán en la charla de la querella? Juega la pelota con fiscales. No, es un topo. En esta, que es el cliente no importa ni dónde es. Pará de jugar a Polino. O decí o no lo decí. Claro. Dale. Bueno, y ahí hizo una declaración espontánea, escrita,
espontánea que yo dije, pobre chabón, ya gané el juicio. La instrucción, justo hablando de la instrucción, hice una espontánea porque, digamos, ya me reconoció, obviamente que no dijo que había entrado, pero sí que estuvo en el lugar, me reconoció la privacidad dentro del auto, que fue un lugar, porque no fue lo que me había destino, pero ya está. Ya me acordó de la intimidad de hecho así como está, y cuando voy al debate renuncia, y me escribe en privado, y yo le dije, che, no podés hacer esto. En realidad no, si bien no dijiste la pero en abuso justamente reconocer la soledad con la otra persona es un error de Rafael. Tal cual, sí, sí. Bueno, entonces, volviendo un poco al tema, esto es importante cuando hacemos la querella para no quedar en los 7 de los 10 casos que hablo, que el juez lo lea o el empleado del juzgado, el secretario o quien sea que lo tenga que leer y diga, apunta y cae. ¿Quién lo lee? Vos que estuviste adentro. No, y depende. No, llega, contanos un día de esos 8 años. Llega, mirá, no, entró esto. depende. Yo trabajé en un juzgado yo trabajé en el juzgado federal número 3 a cargo de Daniel Rafecas. Más allá de cualquier tipo de ideología política, puedo decir que es un juzgado donde se trabaja bien. En su momento era conocido como un juzgado de escuela, hoy ya no tanto, donde aprendías y te llevaban para otros lados. Yo por eso tuve la oportunidad, por ejemplo, de irme a trabajar en un tribunal oral o te iban pidiendo para otros lados. Yo, como siempre quise litigar, terminé de este lado de la puerta, pero me sirvió bastante trabajar en el juzgado. Escuela llega dentro del sistema. Te buscaban de juzgado tribunales, de escuela. juzgados. ¿Cómo llegué yo al juzgado? Lo cuento rápidamente. No, eso es importante que lo aclares, sobre todo para nuestra comunidad que vemos con malos ojos las influencias judiciales. Bueno, no tengo nadie, absolutamente nadie, tampoco me interesa hurgar en mi familia para arriba, soy de lo más antifamilia que hay, pero lo poco que he hurgado no tengo a nadie, absolutamente nadie, abogado, soy del interior, cursé en la UBA con Daniel por mi desempeño, por cómo era yo y por cómo me fue, me convoca para ser ayudante de cátedra. Comencé yendo de ayudante de cátedra, a los 3 meses me dijo, si hice un lugar en el juzgado, venite a trabajar conmigo. Y ahí empecé. Yo nunca había querido trabajar en un juzgado de instrucción, en un juzgado en la justicia, no me gustaba, me parece aburridísimo, me encanta la vida que tengo hoy. Pero bueno, sabía que me servía y que también era mi primer, digamos, cercanía y que me iba a dar un poco de CV, ¿vieron? ¿No? Y decís que trabajaste en un juzgado, la verdad que no es la gran cosa, pero sí sabés cómo es del otro lado, o por lo menos los timing y qué mueve más o qué mueve menos. En ese sobre todo. En ese sobre todo. Sí. Bueno, y lo que hacía de Rafecas, lo sigue haciendo al día de hoy, es que a veces los selecciono yo a los chicos, más que nada cuando estaba en el juzgado, y ya no estoy, pero sigo dando clases con él, era seleccionar los mejores promedios, una entrevista, se veía la aptitud y empezabas a trabajar en el juzgado y bueno, hacías carrera. Él lo hace, es una parte de ser un poco utiliza democrático. como cantera. Sí, y también clases, muchos alumnos de posgrado. Pero en la parte general. Nosotros damos teoría del delito. Teoría del delito. Que es de las últimas puntos, de la UBA. sí, 4 puntos. Claro, sí, sí. De ahí sale la cantera. Sí. De ahí te reclutó. Sí, de ahí. Bueno, te llega la causa, ¿no? Generalmente, vista del fiscal, automático ni la lees, salvo que te digan es urgente, sortea en cámara, llega la causa, vista del fiscal, o obviamente hay causas que saben que se delegan por el 196, como son, por ejemplo, los secuestros extorsivos, o hay causas que ya están convenidas con el fiscal que va rotando por año que se van a delegar. Es una cuestión de... ¿La vista del fiscal es automática o...? No, por eso, a veces delegás directamente, que quiere decir que no vuelve hasta que el fiscal te pida pedir medidas. Bien. Allanamiento, detenciones, medidas que son de injerencia, digamos, las que necesitas es una autorización judicial. Y ahí el fiscal muchas veces con estas querellas vuelve y te dice, no insto la acción, no veo que haya delito, no es un problema penal, derecho penal de última ratio y todas estas cuestiones que decimos. Entonces, ¿qué hace el juez? Archiva. Entonces, ¿qué hace la querella? Querella autónoma, plantea un recurso y se va a cámara. Vieron que hoy hay querella autónoma, por suerte. Pero la verdad que muchas veces esas querellas terminan fallando, ¿no? Entonces es muy importante esto de darlo bien servido, acompañarlo de prueba, robustecerlo y que sea claro, que sea de fácil lectura y de fácil interpretación. Hay querellas de ser un chino. Esta que les cuento yo fue un chino, no era una querella fácil, no era A mató a B. Era una querella que había que construirla y era un chino. Por eso la importancia de las querellas. Y muchas veces las querellas, más que nada cuando hablamos de temas empresariales o de esos temas, dejan mucho más ganancia que una buena defensa. También esto a tener en cuenta. Pasamos, si querés, Lucas. Cuando decís ganancias, ¿es en términos económicos? Económicos, sí. ¿Por qué?
Porque hay querellas que se cobran muy bien. Por ejemplo, esta querella, estábamos hablando por ahí, estaba hablando de que el tenía... perfil del cliente. Pues claro, sí. O a veces querellas que les interesa. Es que esa es la diferencia, quizás el que quiere querellar está muy interesado Sí. de más que el imputable, no la queda otra. Sí, El obvio. otro que activamente quiere. Sí. Sí, Y no porque son fáciles tampoco tiene las atado, querellas. tiene atado la querella a un negocio o una disolución societaria. Tal cual. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la defensa, ¿no? Ahora lo que a todos nos interesa. Es muy bueno y es genial cuando nos enteramos de que existe el expediente del día 1. Yo siempre digo, cuando a mí me vienen a buscar un cliente, lo mejor que te puede pasar es ver la causa rápidamente y enterarte primero, ¿no? Cuando dices, no, me denunció tal, quiero averiguar. Bueno, buenísimo. Estás sabiendo que te van a denunciar. Peor cuando te están investigando y cuando llegó la investigación, de repente vos te enteraste y ya llevas 6 meses, 8 meses, un año perdido. Ese año se gastó juntando pruebas y el fiscal y el juez imaginándose un esquema. Hablo de fiscal y de juez porque lo llevo esto de nación, provincia, por eso pero trato de... imaginándose un esquema y una teoría del caso que diseñó aquel que denunció o el fiscal, y es esa la lógica que fueron siguiendo así por un montón de meses. Y de repente nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque me lo llevaron a la indagatoria o porque se enteró de alguna manera. Entonces, lo mejor es el acceso inmediato. Cuanto yo antes entro a la causa, primero veo qué es lo que hay y ahí yo puedo empezar a trabajar. Esto de que, ¿se acuerdan que en la facultad te enseñan el estado de inocencia, lo tiene que derribar la fiscalía? Todos sabemos que es una farsa y que en realidad la defensa que no es activa no está defendiendo absolutamente nada, no existe y hay que demostrar la inocencia por más que los tratados y todo eso nos digan todo lo contrario. Yo soy de la idea de que la mejor defensa es la defensa activa, la defensa del día 1. Entonces, acá yo lo planteo como cómo se va desarrollando, ¿no?, la causa a lo largo, cuando se entera el cliente, pongamos con una citación indagatoria, ¿no? Pasaron 6 meses y en esos 6 meses ya llega y tiene los teléfonos pinchados, testigos que por ahí declararon, fotografías, tareas de inteligencia y nosotros nada, la nada misma. Y cae la indagatoria. ¿Cómo hago yo como abogado para derribar esos 6 meses contra el día 1 mío? Que es cuando estoy conociendo al cliente, cuando me está contando su teoría del hecho, que vamos a ver si la acierta, y para saber cómo continuar. Entonces pasa a la próxima. Pero me gusta lo de abajo, lo hiciste. Sí, bueno, por eso. Lo primero, bueno, vamos a ir a lo de abajo que a Lucas le gusta. No, me Yo encantó, sé por cómo eso. estamos bueno, son las 7. Estamos tranqui. Lo primero, por eso, esto que yo pongo, fíjense que doy el ejemplo de 6 meses, en causas complejas es mucho más de 6 meses, ¿no? Pero, por ejemplo... Yo te presento yo le digo Filmina, me siento Alberto. No, Filmina. Deberías. Por ahora me corrigieron, ay Lucas, se llaman Diapo. De Diapo. No, ese ya es. De la Bueno, época de la pandemia. Por eso, no, pero me gustó esto. Plan de acción de emergencia. 1. Acceso inmediato. Entender teoría fiscal y contradicciones. Detengámonos ahí. Sí, bien. Ahí es donde, ¿qué es lo primero que vamos a ver? De qué se nos acusa, ¿no? Y qué es lo que tiene el fiscal. Eso muchas veces, ¿cuándo llegas a verlo? Recién en la indagatoria. En realidad lo ideal sería tomar vista antes. ¿Vieron que hay abogados que dicen, no, declara algo? No, pará, no declares nada. Bancate de un día adentro, 2 días adentro, 3 días adentro, antes de 4 meses. Porque yo no sé qué hay en la causa. Y esa imputación por ahí puede ser muy vaga, puede ser larga, puede ser corta. O sea, no me alcanza a mí solamente con lo que me lean en la indagatoria. Ahí recién es el primer, digamos, contacto con la causa. Pero ahí lo que tenemos que ver es qué anteojos se puso el fiscal y qué anteojos le hizo poner al juez y qué le hizo creer y esto, qué narrativa le construyó, ¿no? ¿Qué historias se construyeron en su cabeza? Es lo que tengo que entender yo. Cuando uno, esto lo deben haber visto con Robert, pero cuando uno diseña una teoría del caso, tiene que saber o imaginar la teoría del caso del otro, ¿no? Porque ahí es donde van a venir los pesos y contrapesos. Yo si con mi teoría del caso sola voy a donde quiero. Ahora, si tengo otra teoría del caso, bueno, más o menos voy a imaginarme por dónde va y por dónde voy a entrar yo, ¿no? Como diferenciar las proposiciones fácticas con las afirmaciones. Tal cual. Las afirmaciones que están en el aire, que es prospectiva. Entonces todo lo que era adorno, y la cosa es qué prueba tiene. Puntualmente, ¿qué hay? O sea, ¿cuál es, qué es la historia que inventaron a partir de lo que hay, ¿no? También, perdón, ¿no? Pero
pero ver de qué me tengo que hacer cargo necesariamente y qué puedo controvertir. Tal cual. Lo segundo, acá, bueno, pongámosle que todavía no lo indagaron, pero asistir a las audiencias. Vieron que, no sé ustedes qué tipo de abogados son, yo soy de la idea de que hay que ir a todas las audiencias. Sí, siempre. Bueno, hay abogados que no van. O hay abogados que te presentan, por ejemplo, 2 presupuestos. Uno yendo a audiencias, otro sin. ¿Sí? Sí. Bueno, hay de todo. Hay abogados que te presentan, voy a trabajar con 3 en el equipo, voy a trabajar, y así van, y tenés, También, de repente, pero un mismo ahora podría abogado haber te clientes. plantea 150 presupuestos y terminás eligiendo uno, que es el de la indefensión. Porque también te puede decir, no voy a presentar ningún escrito, ¿no? O sea, También una cuestión, depende de la jurisdicción, son instituciones son eternas. Yo soy igual que vos, partidario de estar presente en todas las testimoniales, instrucción. Pero también, cuando estamos en instrucción, podemos convalidar testimoniales que si quizás en el juicio se pueden incorporar por lectura, lo que sea. Si estuvo el abogado en la contradicción y se hizo contradictoria de instrucción, tranquilamente también corres el riesgo de que te incorpore por lectura alguna. Entonces, ya a veces también está bueno seleccionar cuál testimonial le vas a dar. Si ya fuiste a 3, 4, está ahí. Y hay una que yo veo que tiene muy larga instrucción y hay una persona que no se va a poder repetir esa me acuerdo una película muy grande, de Morón, pero yo fui igual, pero me dijo, che, depende si vas, convalidás, lo que tarda acá en instrucción, capaz que esto queda ahí. No lo había pensado yo eso, ¿viste? Porque no estoy de acuerdo, te la me peleo. pasó el T38 que me opuse a la incorporación por lectura y me han dicho, el tribunal me ha dicho, doctor, usted estuvo presente, usted convalidó. ¿Pero y la mediación? Claro, y la mediación. Bueno, Pero no está dentro de las excepciones. Salvo que me diga que se murió la perito, ¿no? Pero igualmente, perdón, ¿no? Pero yo pienso, vos también tenías la posibilidad de asistir, que no hayas ejercido ese derecho en favor de tu asistido, no quita que. Algo parecido, ¿qué piensan de ir a los allanamientos? Si podés, sí. ¿Sí? Aparte es un gran momento para negociar los Todos, salarios. está bien, sí. Pero ¿qué piensan de eso? ¿Todos irían a los A allanamientos? ver, depende, porque también es cierto que si vos estás ahí, le puedes dar, depende del contexto, porque también tu presencia puede quitar el marco de un eventual planteo de nulidad, pero depende qué. Ese es el tema. Depende. Hay que tener cuidado con los allanamientos, porque muchas veces... Depende cuál es la materia. Yo una de las causas que estoy trabajando ahora es la de Surfinanzas, y bueno, estamos cansados, o sea, cada allanamiento la policía se lleva 200, 300, 400 mil dólares, ¿no? Y una de las cosas que hemos pensado ahí con el equipo de abogados que estamos es dejar de ir a los allanamientos. Que se robe la plata Y se claro, sí. no, pero aparte de eso, yo después si quiero plantear una nulidad, me van a decir, ¿qué estás planteando si vos estabas? Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo también soy de la idea de estar, No, pero hay que analizarlo. Fíjense que todo es casuístico acá, ¿no? Y que por eso yo hablaba cómo uno va diseñando la estrategia. También, otra cosa que no dije al principio, que está bueno decirlo ahora, que va de la mano con esto que dice Roldán, es ¿qué viene después? O sea, ¿qué tribunal? ¿Es lo mismo si me toca un fuero, por ejemplo, tiro cualquiera, el Fuero Federal de La Plata, ¿no? Donde no hay jueces en tribunales orales, entonces voy a cerrar todo con un abreviado, que si me toca un lugar donde está lleno de jueces, ¿es lo mismo? No es lo mismo, claramente que no es lo mismo. Entonces, todas esas cosas, fíjense todo lo lejos que uno tiene que mirar a la hora de recibir una causa. Es lo mismo si eventualmente quiero plantear una nulidad. Es raro que te vayan a dar una nulidad de una testimonial, por lo menos yo creo que nunca lo vi. Ahora, sí he visto esto de los planteos. Algunos vieron que la nulidad es muy raro que salga una nulidad, yo no sé a cuántos lados salía una nulidad, es muy raro. Pero podría ser mucho más cercano una nulidad, por ejemplo, en un allanamiento que en una testimonial. En la testimonial tiene que ser, no sé, no se me ocurre la forma tiene que ser demasiado burda. Sí, o por ejemplo, cuando un profesional no levantó su equipo profesional. Bueno, pero si no te grabás, no te puedo rechazar también. Tal cual. Una error gramatical del acta no va a ser, no le fue grabado. Tal cual. Después, esto de ofrecer prueba. El tema de que nosotros tenemos que derribar este estado de inocencia que creemos que tenemos, que en realidad no lo tenemos, eso es ficción pura, es una parte muy importante. O sea, ¿cómo voy a destruir esa prueba? Y ahí tengo que yo ofrecer prueba.
El abogado, para mí, si ustedes me preguntan cuál es una de las cualidades más grandes del abogado, es ser creativo. O sea, ser creativo. Les voy a contar rápidamente porque soy medio mala con los tiempos. El tema de la prueba y de la creatividad. Una de las primeras causas que me toca cuando me voy de tribunales, un policía la pasaba muy bien, tenía una amante, una novia y una mujer. Y además era policía. Ah, ¿lo conté? A mí me contaste. Ah, bueno, sí. Entonces, ¿qué había pasado en esta causa? Que también me mintió en un primer momento y yo estuve a punto de renunciarle, pero la verdad me divertía tanto que no le renuncié nada. Viene a verme con su novia y ¿qué le había pasado a él? Él estaba con la novia, vivía él en el piso, pongámosle 8, la novia vivía en el 2 y ellos pasaban mucho tiempo en el 8, en el departamento que era de él. Y le cae el amante. La amante logra que alguien le abra y la mujer vivía en Córdoba. La mujer, por suerte, no tuvo nada que ver en esto. La amante logra que alguien le abra abajo en el edificio, le dice, mirá, yo era una persona, yo vivo acá, qué sé yo, le abren y claro, cuando le abren sube y arrancan a tocar la puerta. A mí cuando me viene a ver él, ¿qué me cuenta? Que estaba él con la mujer. Entonces yo dije, bueno, si estaba él con la mujer, testigo único, vieron esto de género, testigo único, eso ya se empieza a derrumbar un poco. Le digo, quédate tranquilo, le digo, hacemos declarar a tu mujer. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, digo, mirá que te van a pedir las antenas, estoy segurísimo. Bueno. Entonces lo llevo a declarar a él, da una declaración bárbara. La mujer había dicho que la amante, la que lo denunciaba, que él la había gatillado con el arma reglamentaria, que la había empujado, un montón de cosas. Y da una declaración bárbara, entonces yo empiezo a ofrecer medidas de prueba. La primera medida de prueba, ¿cuál fue? Que declarase su mujer. Y su mujer que declaró que había estado ahí todo el tiempo y que había visto eso. Y que ¿cuál era la teoría que habíamos armado? Que ellos estaban mirando una película, llegó la amante, le hizo un show, se arrancaron a pelear, también se largó a llorar la novia de él en la testimonial, porque imagínense de repente enterarte que sos cornuda, se pelearon por el tipo, bueno, un montón de cuestiones. Y el relato era ese, que ellos que estaban juntos y que había caído el amante. Y que ahí no había pasado nada más que una discusión y que la discusión había sido entre ellos dos. ¿Qué sucede? Me piden las antenas telefónicas de la mujer de él y la tarjeta sube. La mujer había estado trabajando en una carnicería en realidad. No había estado ahí en la casa, entonces ya estábamos en el delito de falso testimonio. Ya se nos había, no solo que estaba él, sino que la cornuda, perdón la palabra, había declarado a favor de quien le estaba metiendo los cuernos y encima había mentido y estaba en el delito de falso testimonio. Entonces yo le digo, mirá, tenés que tirar la sube, cambiásela a una amiga. Se la cambia a una amiga. Me piden el teléfono. Cuando me piden el teléfono, al teléfono lo hacemos desaparecer. Hablo con un policía amigo y le digo, ¿cómo hago? No, que lo deje en tal lado, que sé yo, un lugar sin cámaras. Bueno, lo dejamos en un lugar sin cámaras. Seguía sin conmover. Fíjense, si yo me hubiese quedado de brazos cruzados mirando el techo con la hipótesis fiscal que era que él le había gatillado, que realmente había pasado, después me enteré de esto. ¿Cómo siguió la historia? Yo un día le digo, necesito conocer tu casa, le digo al hombre, porque no está cerrando la historia. Entonces me invita, conozco el edificio y arriba de la casa de él había un laundry, un lavarropas, ¿vieron los de fichas? Que el lavarropas decía 90 minutos, algo así, o 60 minutos tardaba el tiempo. Entonces yo le digo, bueno, ¿tenés una vecina copada? Sí, tiene una vecina que enviudó hace poco, es actriz, le encantaría sumarse a esto, como si fuera una aventura. Bueno, le digo yo, en ese momento yo... Le digo, llévame a hablar con la vecina. Entonces le digo, señora, ¿usted se anima a decir esto? Sí, ¿qué tengo que decir? Que usted fue a llevar el acolchado a lavar, puso la ficha, que tarda 90 minutos, que en ese momento vio que le estaban golpeando la puerta muy fuerte a su vecino, pero usted no quiso chusmear, solamente describísela como la viste, vio el pelo largo, que era morocha, un tapado, no me acuerdo, unas mochilas. Y que después, cuando volvió, habían pasado los 90 minutos, estaban 3 personas discutiendo. Fue de la vecina y declaró eso. La causa terminó archivada y este hombre tan feliz terminó divorciado y sin la novia, pero en libertad.
Fíjense que era una causa que si yo me hubiese quedado quieta, no hubiese ofrecido prueba, más allá que toda la prueba fue armada, al punto tal que después en un curso de litigación me hago amiga de la secretaria y cuando le cuento la verdad se quería morir. Me dice, vos sabés que yo nunca creí en este hombre. Y le digo, y bueno, yo tampoco, pero lo tenía que defender. Eso es lo importante de... Pero vos le contaste a la secretaria que era testigo. No era testigo, le conté, o sea, le digo, vos sabés que este hombre en realidad, el hecho era que ustedes se imaginaban. Pero fíjense lo importante de ofrecer pruebas, ¿no? No, obvio. Porque, y de ser creativo. O sea, yo en ese momento me fui a la casa del tipo, entré, inspeccioné el edificio, miré qué había, miré cómo era, le pregunté a ella dónde trabajaba. O sea, me senté a hablar con una vecina. Lo importante que es el tiempo. Y ahí es donde uno tiene que ser también atento con los honorarios. Uno no puede cobrar barato por eso. ¿Cuánto de mi tiempo dediqué yo yendo a la casa de esta persona, dando toda esta, imaginándome esto, haciendo esto y que todo cerrara? O sea, me puse a ver hasta el tiempo del lavarropas y hasta una medida de prueba que no se hizo. Yo pedí una inspección ocular, que fueran a ver si ese lavarropas realmente había que meter un afiche, tardaba 90 minutos para ver si lo está. Porque otra cosa que tiene el judicial es que no tiene ganas de trabajar. Entonces, si vos de repente decís, che, haceme esta medida, te decís, no, qué sé yo. Bueno, andá y fíjate. Así como fui yo, andá y fíjate vos. Esa causa la terminaron archivando. Y hoy la persona creo que vive en Córdoba y anda en moto por todos lados. Pero bueno, está libre. Roldán. Sí, obvio. No le voy a contar el caso, no sé, la verdad que tuve yo. La versión que se dio no era ni la denunciante ni la real. Tal cual. Me dice, no levante cuenta, no me importa lo que fue. Vos tenés que decir esto. Esto, tal cual, sí. Que siempre hay que hacerlo encajar. Claro, obvio, sí. Esto, bueno, y acá esto es lo que yo hablaba un poco de la indagatoria. Viste que todos tenemos de la palabra. ¿Qué es la indagatoria? No, es un acto de defensa. No, pará. Sí, ya sé. O sea, yo cuando viene un cliente me dicen, ¿qué es la indagatoria? Y yo le digo, mira, es tu audiencia, manejala vos a la audiencia, que no te la manejen. Vos vas a decir qué respondés y qué no, vos vas a declarar lo que vos quieras y que nadie te obligue. Cuesta, vieron, me han asustado. Pero realmente cuando vos le haces entender eso, cambia. Pero es mentira, nosotros sabemos que es mentira. ¿Están todos seguros que la indagatoria es un mero acto de defensa? En la indagatoria es donde yo tengo el estado de sospecha configurado y recontra configurado. La gente, los jueces, salvo que haya algún arreglo, que queramos asustar a alguien o mover la temperatura política, por ejemplo, no llaman a indagatoria si no saben que van a procesar. Yo trabajando en tribunales, creo que de 10 indagatorias que tomaba, 8 ya tenía escrito el procesamiento. O sea, y no sé si no estoy mintiendo y podría decir 10 de 10, pero pongámosle que había una causa un poco más turbia y se lo juro a esto. O sea, a mí a veces me viene a ver y dice, ¿cómo puede ser que lo indagaron a las 2 de la tarde, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde salió el procesamiento? Y dice que ya lo tenían hecho. Llegaste tarde. A veces no queda otra, cuando te van a buscar y te esposan y te enterás ahí, no quedan otra. Pero que... También lo que pasa cuando estás en dominación. Sí. También cuando te los días, la falta de mérito. Bueno, a eso iba. Entonces, acá que tenemos cuando pasa esto, que nos enteramos de esta situación, y acá sí voy un poco más a Nación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenemos? Esto de, primero, nunca declarar sin conocer el expediente, que esperen. Un día más de detención es mejor que 15, que 20, que un mes o que 4 años. Segundo, evaluar si el silencio es la mejor herramienta. Muchas veces lo es. Anda. Se me están yendo los Susanos, me están renunciando todo, ¿no? Algo mal estoy haciendo, ¿no? No, está hermoso, va. Me quiero ir. No hemos luego. Espero que esté rica la torta, por lo menos. Ya, te voy a buscar eso, ya cierra las 8. Y bueno, y esto de considerar si postergamos o no el expediente por el volumen. Que es lo que decía un poco Roldán recién y lo que estábamos diciendo. Ahí, cuando tenemos la indagatoria, hay 10 días para que el juez resuelva en Nación, ¿no? En provincia también tenemos un poco de changüí por lo general. Y ahí es donde hay que meterle con todo a la prueba si es que no llegamos antes, con todo, con creatividad, con lo que sea.
Ustedes saben que en Nación, por lo menos, tenemos falta de mérito, sobreseimiento o procesamiento. Por lo menos, irnos con una falta de mérito o tratar de lograr la falta de mérito. O si me procesan, ir a la cámara y decirle, che, esto por lo menos revocámelo, vamos a una falta de mérito porque yo pedí tal medida de prueba no se hizo, tal medida de prueba no se hizo, tal medida de prueba no se hizo. Pero si yo me voy callado a la boca y no hice nada porque total ya está procesado, listo, de ahí al juicio. Y se me acabó. Si querés pasar esta. Antes de que Sí. pasando, hay un buen detalle, entonces ir a hablar a la cámara y decir, mira, yo esto, A la audiencia, y plantear los recursos. a la audiencia o mismo también, una forma más antes de presentar un escrito o buscar uno si vos sos de ir a hablar o post escrito o antes del escrito para ver cómo la sondea y cómo ir a mano o mismo para hablarlo. Depende. Yo soy de hablar. ¿Por qué? Porque cae bien. Es una verdad. Siempre llevarse bien con quien lleva la causa. No te quiero cagar el fin de semana y presentarte una escarcelación el viernes a las 12 del mediodía o ese tipo de cosas caen bien. Y segundo, porque sondeás. O sea, por lo general te tiran algo. A veces, si tenés un fiscal o un juez con el que no tenés buena relación y bueno, te vas a las piñas, o lo que yo siempre hago es pedirle a un colega que me firme. Porque a mí me ha pasado de quedar muy, muy mal por haber peleado, ¿no? Y pedirlo de un colega. Hay jueces y fiscales que te dicen, yo no hablo, perfecto, pero sí siempre está el de la mesa o el que lleva la causa que por lo general tiene cierta predisposición a querer atenderte y demás. Aún así, si vos te vas con el no y vos estás seguro que lo tenés que presentar, yo lo presento igual. Porque ellos también están jugando su juego, es una verdad. Entonces, bueno, acá, siguiendo con esto, después la defensa, esto es volviendo al Código de Nación, ¿no? Lo que yo decía, yo lo que tengo que lograr en estos 10 días, si llegué tarde a la causa, no por culpa mía, sino porque me vinieron a detener al cliente y está detenido, es derribar ese estado de sospecha. El estado que está consolidado en la indagatoria misma. ¿Cómo lo derribo? Ofreciendo prueba, pidiendo prueba y cansándome de ofrecer pruebas. Una batería así de pruebas que después no le dé el tiempo para decir por qué sí, por qué no. Pruebas o que nos den a favor o que estén neutrales. Porque muchas veces también uno trata de ganar tiempo para llegar a leer el expediente. ¿Qué pasa si de repente es un expediente de 50 cuerpos? Yo tengo una causa, por ejemplo, ahora que se fue a juicio, que son 50 cuerpos. A mí me vinieron para la etapa de juicio. ¿Cómo haces? Bueno, hay que llenarlo de papelitos al juez, ¿no? Ni hablar si está en mi idea, porque acá también hay que ver siempre el delito, un planteo de plazo razonable. Bueno, podemos plantear un montón por ejemplo, exhorto a China. Jamás responde China. Yo la cantidad de exhortos que he mandado a China, nunca. Insista, y así se fue el plazo. ¿Qué opinión le dan al testigo de concepto muchas veces? ¿Quién? Los testigos de concepto que ofreces, por ejemplo, en causas, no sé, de abuso sexual, intelectuales, a veces ofreces testigo de concepto como que no es una instrucción. Yo soy de la idea que el testigo de concepto no sirve. Y aparte por ahí, después si vos querés, hay que tener cuidado con estas medidas que no te llevan a nada, ¿viste? O que son muy inútiles, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque después vos por ahí querés hacer un planteo de plazo razonable, por ejemplo, y te dicen que dilataste el proceso con este tipo de medidas. Vino y me presentó 10 testigos de concepto y me los peleó a los 10. Y estás dilatando, sí, estás dilatando. Entonces, sin ser obvio o tan obvio, hay que tratar de ir manejando esas cuestiones. Son cuestiones que uno tiene que ir imaginando y tiene que ir viendo para dónde va, o sea, el plazo, la nulidad, la pena establecida en el ¿cómo es que se dice? En el código por el delito que se está investigando. Son todas cuestiones que uno va viendo en este momento y donde va creando la estrategia, ¿no? Siempre plantear, siempre uno agarra a la causa y ya tiene que tener la estrategia. La puedes mover un poco, pero la estrategia tiene que estar. Hasta que el caos, ahora lo vamos a ver, el caos puede ser una estrategia. Pero claro, tenemos que saber que lo sé. Que tiene la fiscalía y cómo viene, no sé, marcada, no sé. Provincia de Buenos Aires, yo digo mucho más en provincia, soy de ahí. Las causas de las fiscalías temáticas, ya sabes que las causas de delitos sexuales te la van a elevar sí o sí. En lo que vos presente, te la van a elevar ya y no les importa nada y va a pasar. Por eso te digo, ¿qué opinaba del testigo de concepto? Porque muchas veces se utilizan este tipo de delitos como para, bueno, alargarme un poco más la instrucción, como para poder
conseguir alguna prueba, producir alguna Bueno, por prueba. eso, si es para... A ver, el plazo razonable todos sabemos que es prácticamente imposible. Yo ahora estoy tratando de plantearlo en una causa, creo que tiene algo así como 17 años la causa, y estoy esperando que se cumplan 20. Igual, O sea, yo conseguí una con 9. sí, pero... Por un recurso caprichoso de una fiscal que no quería ir a una audiencia de probation y se fue hasta la corte. Claro, pero no es lo habitual, digamos. No, pero bueno, eso que decía Y menos en casos de abuso, así. La dilación, también es cierto que es criterio, que, no, o sea, obviamente que se considera entre tantas cosas, ¿no?, la actitud del imputado por intermedio de su defensa, pero no es menos cierto que dentro de ese criterio no se contempla las vías recursivas o sea, el ejercicio del ministerio. O sea, vos no podés decir que la causa, más allá de que yo haya apelado y qué sé yo, no es lo mismo decir, bueno, utilicé todas las herramientas recursivas que tenía, decir, no sé, planteé la nulidad de, no sé, la corbata del juez, ¿no? Digamos. Sí, obvio, seguro. Seguro, sí. Si querés pasar a la próxima. Dame la orden. Sí. Bueno, y acá esto es lo que veníamos hablando. Fíjense la diferencia entre una defensa pasiva y una defensa activa, ¿no? Si la única hipótesis que les logramos sembrar al juez, una cosa que no dije importante de la indagatoria, ¿qué es lo que hace uno en la indagatoria si se encuentra en condiciones de declarar el imputado o de presentar un descargo por escrito, digo, de decir algo? Da su teoría de caso. Esa es mi teoría de caso y de ahí yo no me puedo mover. Y después hasta me va a costar irme de ahí en el juicio. Por eso es tan importante el análisis que uno hace en la indagatoria. Yo tuve una causa ahora para juicio que es de un abuso sexual, que ellos, bueno, iban, venían, eran novios, no eran novios, pero lo que le hace declarar el abogado en la indagatoria al chico, encima peor aún, porque no declaró, le presentó el descargo por escrito, fue que al otro día del hecho el chico le pide perdón. Imagínense cómo hago yo ahora en un juicio para remontar eso. Entonces, fíjense la importancia de la indagatoria. Yo siempre digo, si no saben qué decir, porque nunca tuvieron una causa así, que puede pasar, porque no todos vamos a tener todas las causas toda la vida, porque no saben el delito, porque no están seguros, lo que sea, que no declare. Porque de ahí, después, es un pie de plomo eso, y no te despegas más. Ahora, al revés, si estoy cómodo, si sé lo que voy a decir, si va a ser mi teoría del caso y eso me va a llevar a un buen puerto, todo lo que digo ahí es el punto de partida. De ahí para adelante. Y de ahí es el anteojo que yo le tengo que poner al juez o al fiscal o quien sea para que empiece a mirar conmigo y convencerlo. Bueno, yo te vengo a contar este cuento. Ahora te voy a contar por qué te conté este cuento y te voy a traer las pruebas. Si yo eligiese quedarme callada y tener una defensa pasiva, la única hipótesis, como lo pongo acá, del expediente es la de la fiscalía, no hay otra. A veces no queda otra, ¿no? Pero si queda otra y logramos tener una narrativa y empezar a traer distintos tipos de pruebas y contar un cuento y tener una defensa activa, va a ser mucho más fácil por ahí terminar incluso el caso antes de llegar a juicio, que es lo que realmente nos interesa, ¿no? Perdón, puede ser que se juegue un poco con el momento que declare para la posterior evacuación de citas. Sí, obvio. O, por ejemplo, lo que yo muchas veces hago es volvés a pedir una declaración. Porque, por ejemplo, te digan, no, ¿cómo me explicás esa prueba? Bueno, llamalo de nuevo a declarar y que introducís un hecho nuevo y ahí volvés a pedir. Y ahí también tirás un poco más para atrás esto del procesamiento. Son estrategias que uno va usando, pero sí, lo haces a eso. Si querés... Gracias. ¿Qué pasa con la prueba rechazada? Esto pasa continuamente, estamos cansados de la prueba rechazada, ¿no? Pareciera que uno no tiene derecho a pedir prueba. En el Fuero Nacional, acá tenemos siempre el recurso de reposición. Hay quienes dicen, a mí el recurso de reposición no me funciona. A mí me ha funcionado y me ha funcionado un montón. Y si no, con apelación en subsidio. Pero pongámosle que igualmente lo rechazan, lo que uno logra con esto es, de nuevo, cuando se van a una resolución de mérito después, es decir, yo planteé esta prueba y el juez me dijo que era impertinente, y la respuesta estaba en esta prueba. Así que, por favor, ordenen que la hagan. Ya entro con otro tipo de herramienta y lo puedo litigar mucho más. Y si así no fuera, que tampoco me lo dan en la instrucción, después lo voy a poder pedir en juicio. Porque vieron que en juicio la instrucción suplementaria
no nos dan todo en instrucción suplementaria, por más fundado que esté, es bastante complicado que den algunas cosas. Entonces yo acá ya estoy pensando en el juicio también. Obviamente mi idea es que entre acá esta prueba, pero si no entra, yo ya empecé a marcarte que por acá va mi camino. Al revés, en provincia, o a mí me pasó en capital, no tenemos el recurso de reposición, tenemos el famoso recurso de revisión o revisión ante Fiscalía de Cámara, no sé cómo le quieren llamar. Muy pocos, yo no sé si ustedes lo usan ese recurso. Yo planteo, ¿no? En relación a esta situación que es muy típica, ¿no? De, por ahí, sobre todo cuando vos agarrás por ahí el caso y el tipo ya está procesado. Vos ofreces prueba y ya con el tipo procesado, o por ahí que está procesado, cámara te confirma, que te dicen, no, prueba que puedes producir en el juicio, bla, 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 o para lugar por improcedente, lo que sea. Entonces, desde mi cabeza digo, bueno, a ver, yo puedo meter una reposición, a ver, la apelación no en principio porque la denegatoria de una medida de prueba es expresamente inapelable, reposición digo, bueno. Pero metés una reposición con la apelación de subsidio. Claro, bueno, pero la reposición en teoría tiene que ver con resoluciones que no fueron fundadas y me están diciendo no lugar por improcedente. Yo puedo plantear que es una fundamentación aparente. Ponele que lo intento, pero yo lo que suelo utilizar más, digo, es al momento de que me piden la elevación a juicio, yo hago un planteo de nulidad en relación a que justamente se vulneró el derecho de defensa y la igualdad de armas. Además de lo que vos planteás, que me parece que está bien. Sí, a mí lo que yo tengo un tema con la oposición de elevación a juicio, que ahora vamos a eso, no que es sino una nulidad. Sí, cuando uno adelanta estrategia, ¿viste? O sea, viste que muchos, por ejemplo, en la oposición a la elevación a juicio te dicen, bueno, no, en realidad insto sobreseimiento y te ponen, ¿y estás dándole servido a algo que te van a decir que no? Porque yo no conozco alguna oposición a juicio que hayan dado lugar. No tiene sentido. Sí, la nulidad para que digas, bueno, no está bien, tiene razón. No, sí, obvio. Tal vez esa nulidad te conviene plantearla en juicio, para mí. Claro, pero yo para ver si puedo conseguir esa. Ah, bueno, si la podés conseguir, sí. ¿Has tenido suerte con eso? Una vez. Pero es algo que estoy viendo que como tendencia que lo están dando aquí en provincia también, porque si no tenés el 334 hoy que es el fiscal de cámara que te parece. Bueno, a mí me pasó esto en Capital. Yo fui 2 veces en Capital a Fiscalía de Cámara con un recurso de revisión. El recurso de revisión no está visto, no está, si ustedes leen toda la normativa de Fiscalía de Cámara de Ciudad, no se da para estos casos. Pero yo igualmente lo planteé hablando del deber objetivo del Ministerio Público por el 120 de la Constitución y por el derecho de defensa, pero más que nada este deber de objetividad y que no me estaban dando derecho a una prueba. Y me pasó algo muy raro, que fue que primero pedí la prueba de buena manera y cuando le dije, mirá, yo te voy a presentar un recurso, me dijeron, presentalo, no va a ser improcedente. Lo presenté al recurso y me llamaron y me dijeron, no vamos a hacer nada del recurso, no le vamos a dar lugar, pero vamos a dar lugar a la prueba. Entonces yo digo, son las cosas que uno no se tiene que quedar ante la norma o ante cuando uno habla las cosas o cuando... porque si vos leías, yo me acuerdo que ya había escrito tipo un apartado diciendo, entiendo completamente que este recurso no es para esto, pero ¿qué hago cuando se está violando mínimo 2 artículos de la Constitución que son el 18 y el 120? O sea, ¿a dónde voy? ¿Espero a juicio? ¿Por qué voy a esperar a juicio con una persona sometida a un proceso penal? Y el gasto de recursos y que la persona esté pasando por este procedimiento, porque uno habla, por ejemplo, del ne bis in idem. Eso no habla solamente de la condena, habla de que la persona esté atravesando un proceso, aún siendo inocente. Porque les aseguro que si cualquiera de nosotros estuviese pasando un proceso penal, por más que diga soy inocente, no es cómodo para nada, lo saben. No es lindo, no es cómodo, nada. Y me pasó eso en Ciudad, que me llamaron por teléfono y me dijeron, mira doctora, ese recurso lo vamos a tirar al tacho de basura, literalmente, me lo dieron a entender, pero vamos a sacar un proveído en donde le demos lugar a la prueba. Y así fue, me terminaron dando lugar a esa prueba en la que yo pude evacuar un montón de citas y fue una causa que también se terminó ganando. Otra cosa que, por ejemplo, porque pasa mucho con esto del acusatorio, me pasó. ¿Qué es lo que hace uno a veces? Demostrar qué tan combativo es, ¿no? Por lo menos yo. Me pasó en Fiscalía un caso que tenía muy interesante, era muy sencillo, pero muy interesante en Capital. Un policía, trabajé mucho con policías en un momento de mi vida, ahora me aburrí un poco. Muy boludo el policía, creo yo. O sea, yo le creí la historia.
Y tenían un preso. El preso se come un encendedor, lo llevan al hospital Fernández, el policía que era cliente mío y otro más. Cuando lo llevan al hospital Fernández, el preso le dice, le sacan el encendedor, qué sé yo, no sé cómo hicieron, qué procedimiento, ya se sentía mejor, entonces el preso le dice, no me llevas a comprar algo al kiosco acá enfrente, tengo hambre, no me gusta la comida del hospital. Primero, cómo hacía el preso para tener plata, ¿no? Pero bueno, no importa. Y segundo, el policía le dijo, sí, te llevo. Y entonces cuando lo está por llevar, el preso le dice, esta causa es cierta, ¿eh? El preso le dice, bueno, no, pero sacame las esposas porque está mi familia afuera, imagínate lo denigrante que es para mí que me vean salir esposado. Y operado. No sé si operado, no sé cómo se lo habían sacado, ¿eh? ¿Qué hizo el policía? Le saca las esposas y van. Obviamente llegaron al primer piso, un policía, una persona obesa, lenta, todo, y el flaco operado, no sé si operado, qué sé yo, cómo le habían sacado el encendedor, salió corriendo y no le encontraron más. Quedó imputado él por evasión, por evasión sí, y su compañero. Su compañero, ¿qué dijo? O sea, el abogado de su compañero dijo, no, a mí me dijeron que me quedara cuidando la ropa y que él lo iba a llevar al baño. Entonces yo le dije, negaste a declarar, ¿qué vas a decir? Sos un boludo. O sea, no había otra. Y entonces me pongo a leer la causa, por eso esto es lo importante de no declarar rápido, ¿no? Y yo digo, ¿y cómo se enteraron tus compañeros de esto? Y se habían enterado porque el mismo policía había dado noticia a los demás de que se les había escapado un preso y que había que buscarlo. Y era la única prueba que había. Entonces lo que yo planteo en esta causa es, no había cámaras, no había testigos. El mismo policía, por su obligación de policía, tuvo que autoincriminarse para avisar de que se le había escapado un preso. Porque si no, ¿cómo se enteraban que había pasado? El policía podría haber vuelto callado, no sé, yo estaba parado ahí, desaparece el preso. Tal vez, pero acá estaba el mail, estaba el reporte que habían hecho por Handy, estaba todas las cosas que habían dicho ellos dos. Entonces lo llamo al otro abogado y le digo, yo voy a plantear una nulidad. Si hay una autoincriminación. O sea, él mismo, está bien, ¿dónde cede? Y era muy interesante la discusión porque ¿dónde cede la obligación de avisar como policía y de autoincriminarse? ¿Qué es más fuerte? Bueno, en la Constitución está la prohibición de autoincriminarse. Entonces yo digo, bueno, voy a plantear una nulidad. Y hago la nulidad y obviamente vieron que cuando uno plantea la nulidad en ciudad, hay que llegar a la audiencia de formalización para recién ahí discutirla. Yo quería, mientras tanto el policía estaba sin cobrar el sueldo, bueno, los policías tienen otros tiempos que son mucho más apremiantes en ese sentido. Entonces yo lo que le digo es a la fiscal, mirá, yo te voy a plantear esta nulidad. No, anda a plantearlo al juez. Sí, obvio, la voy a plantear al juez, pero quiero que la leas. A los 2 meses o al mes y medio aparece la causa archivada por falta de prueba. Sabía que probablemente si ella llevaba esa causa a juicio, era muy discutido, lo discutí con muchísima gente, esta causa me decían que no iba a tener camino esta nulidad, no llegué a discutirla con un juez, pero ¿para qué uno hace esas cosas y muestra esas fichas? A mí, la verdad, caerle con la sorpresa de que le iba a plantear una nulidad no me cambiaba en nada. Preferiría que lo sepa. Pero por ahí lo agarrabas abajo. A mí me pasó una vez en una audiencia, así que todo muy lindo, un tema de lesiones agravadas por ese género, pero la damnificada nunca había declarado, por ende nunca había estado la acción. Claro. Fui a la audiencia de etapa intermedia y planteé una excepción de falta de acción y el fiscal estaba como no, porque es una cuestión de seguridad y que la fiscalía puede proceder, no lo conocieron juez, pero nunca le preguntaron por qué saben si ella quiere instar la acción o no. Chao. Bueno, sí, puede pasar. A mí lo que me pasaba acá era que yo lo discutí con un montón de colegas y todos me decían, no te van a hacer lugar, no te van a hacer lugar, no te van a hacer lugar. Entonces yo dije, bueno, quiero arrancar a presionar. Yo le dije, mira, de buena onda te lo mando. Yo ya sé que esto no se plantea acá. O sea, por eso digo, uno se agarra el código, pero a veces hay que ser creativo y irme. Y esa causa, esa persona también quedó sin antecedentes y hoy está cobrando todo el sueldo y encima hizo una acción para que le devuelvan los 6 meses que no cobró y bueno, la persona que no apareció nunca, por lo menos que yo sepa. Pero bueno, no importa. Pasamos a la próxima. Bueno,
Ahora, esto un poco de lo que hablaba, que Lucas me preguntaba hoy. ¿Qué pasa? Porque acá todo lindo, pareciera que tenemos toda la prueba, que son todos casos ganables y que todo lo podemos litigar. ¿Qué pasa cuando el caso ya no es ganable o ya estamos en un problema? ¿Cómo me voy a juicio? Ya me empiezo a preparar para el juicio. Lo primero que uno tiene que hacer es imaginarse qué es lo que quiere de eso. Algo voy a perder. Algo tengo que ceder. ¿Cuánto estoy dispuesto a ceder y cuánto no, ¿no? ¿Y cómo hago esto de la responsabilidad? ¿Y cómo hago para llegar al tribunal oral? Me conviene llegar rápido acá, claramente. Y esto es lo que yo les decía, yo una de las causas en la que trabajé, que lo discutí mucho con colegas, es en la causa del fentanilo. Una causa que está bastante complicada de pruebas y demás. Y yo les decía, vayámonos ya al tribunal oral. ¿Qué vamos a estar litigando? No para abreviar, para irte con la causa desordenada. Vos vas al tribunal y le tirás todo por la cabeza. De todo esto que yo decía de presentarlo prolijo para la querella, ahora te armo un quilombo que no sabes por dónde empezar a leer. A mí esto me pasó cuando yo trabajaba en el juzgado, en una causa de cripto, me tuve que poner a hacer una diplomatura, yo no tenía nada de criptoactivos, me puse a hacer una diplomatura de 1 año. No todo el mundo tiene esa vocación ni esas ganas, o sea, a mí realmente me gusta. Entonces lo que uno tiene que hacer es, bueno, ¿qué tribunal va a tocar? ¿Cuántos jueces hay? ¿Hay jueces? ¿Cómo es la agenda de ese tribunal? ¿En cuánto tiempo va a ir a juicio? ¿Tengo preso o no tengo preso? ¿El preso va a quedar preso igual? Porque se va a quedar preso igual que me quede con una condena más corta y ya vaya comido tiempo. O una absolución si ya sé que no me lo van a absolver. Me conviene irme de una manera desprolija. Entonces pasa. Gracias. Esto es lo que estaba diciendo recién. Si en esas causas yo le llevo a la fiscalía todo prolijo, organizadito, divino, es como para decir, tomá, condená. Yo lo que tengo que lograr, todo lo contrario de lo que habíamos dicho, estoy hablando de causas que sabemos que las perdemos, ¿no? Es caos. O sea, esta causa que nadie, vieron en los tribunales, cuando uno trabaja en un juzgado siempre hay uno que lo agarran de medio de punto y le dan las causas de mierda, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, esa causa de mierda, vaya que no tiene ganas de laburar y que tenga 500 cuerpos así, que no sepa cómo está la prueba, si está ordenada o desordenada, y generarle un caos. ¿Para qué? Para que el fiscal le sea mucho más difícil construir y apuntar y encontrar esto que decía Iván. Van a la audiencia y se ponen a revolver papeles. Sí, pero antes los vas a tener que ordenar. Y antes vas a tener que entender la prueba. Y antes vas a entender cómo escribo yo. Porque mis escritos pueden ser súper claros o pueden ser poco claros. Hoy todos me imagino que usan el ChatGPT, ¿no? Bueno, usen este recurso. Cuando quieren presentar un escrito claro, pregúntenle al chat, ¿está claro? Cuando quieren que no sean claros, díganle. Decime qué hago para plantear la idea, pero que no sea clara. Y que la persona lo tenga que leer 15 veces. Háganlo. Háganlo. Pero ahí también. Yo nunca estuve del otro lado del mostrador, pero siempre sigo teniendo la creencia de que no leo un solo. Entonces, No, se lee. A mí el tiempo me ha llevado a escribir de manera cada vez más sucinta y de hecho de incorporar cada vez menos citas, algo que mi planteo realmente está fundado no en una cita o en un fallo concreto, porque realmente me doy cuenta de que menos es más. Digo. Yo estoy con vos en esa, pero acá justamente necesitamos más. Yo estoy con vos. A mí me pasa de discutir con abogados que te dicen que presentan unos escritos, la jurisprudencia desde el año, no sé, desde que está la corte. Y yo les digo, ¿para qué? Y te dicen, no, porque si salen los medios, bueno, si salen los medios, que salga lo que... Pero yo coincido con vos, o sea, a mí planteame la idea clara, concisa, y cuanto más corto y la jurisprudencia justa, ya está. Aparte, otra cosa que pasa mucho en provincia, que creo que van a coincidir, que por ahí no lo hacen tanto en Nación, o no lo veo yo, pero en provincia, tanto los fiscales como los jueces meten planchas donde no hay ninguna valoración, lo hacen con una total impunidad. Es decir, estoy planteando, no sé, un pedido de falta de mérito ante una prisión preventiva, ¿no? Ante un pedido del fiscal de prisión preventiva. Por esto, y dicen. O una nulidad incluso del dictamen fiscal que pide la prisión preventiva porque infundado, por el 156
si te puedes decir. No, el dictamen es fundado porque dos palabritas y por ende copio y pego toda la prueba, prisión preventiva, ¿no? Que por ahí en la cámara te va mejor realmente, pero ante esa impunidad de decir no leo nada, como que uno también dice, bueno, voy a tratar de escribir más. Sí, pero vos acá, en esto, ya estás pensando en juicio. Que en el juicio no te queda otra que leer No, sí, obvio. Acá... Pero digo las causas que son... No, yo coincido con vos. Para mí, cuanto más sencillo, mejor. Y cuanto más práctico, mejor. Yo esto del ChatGPT lo hago a veces. Le digo, ¿está claro este texto? ¿Lo entiende un estudiante de Derecho? En tribunales la mayoría son estudiantes. Sí, depende del escrito, sí. No te voy a citar 150 jurisprudencias ni loca, o sea, no hay chance que yo haga eso. Pero sí conozco abogados que te lo ponen y dicen, ¿qué haces eso? No, porque es una causa que tiene un montón de... Uno lo piensa de la manera que dice que sea lo que llega al judicial y no le sea un plomo y que esté claro y que si no todo lo que falta en el juicio de la corte, sin nada, no claro. Sí, también. ¿Cómo? O sea, yo sé que pasa. Para mí lo mejor... Vos se escrito y te dicen, no pasa. Ponele puede ser hoy Cuadro. Flecha, video, cosas que o en provincia pasa, tenés 5 de pelota en la zona, y te damos bola, capaz en provincia está en una plancha, muy cerca, y por eso también hablar en persona, así que ya previendo que probablemente no lo lean, o lo lean a desgano, decirle de antemano cómo viene la onda para cuando llegue, y lo leen un poquito más y capaz se caso de pero la pregunta es el cómo desde adentro del equipo. ¿Sea eficiente porque tenga? Para mí, si son citas, tienen que ser siempre de esa cámara o de esa sala y de ese caso puntual o de casos análogos y plantearlo al revés. Pero más que eso, no. O sea, yo te digo, un escrito así no te dan ganas de leer. Y aparte piensen que, o sea, cuando vos estás adentro te pasan los expedientes y vos tenés que sacar el volumen de trabajo. Y ahora, por ejemplo, no sé, que está la boludeta de las normas ISO. Me acuerdo en un momento algunos juzgados lo hacían. Yo decía, ¿cómo en una causa de corrupción vas a medirla por los tiempos de una norma ISO? Si no es lo mismo un estudio que te hace, no sé, la Procelac, que un estudio de abrir un celular. Vos no me podés manejar los tiempos por las normas ISO. Pero bueno, son cuestiones para mí, cuanto más sencillo, mejor. Tampoco caer en un escrito muy básico y muy elemental. Pero si vos, y siempre esto, para mí es fundamental, explícame el caso, o sea, no me vengas a hablar de la jurisprudencia y no me lo relaciones. No. Porque eso pasa, o sea... Sí, una cosita que creo que nos va a interesar a todos. Yo el lunes participé en una charla que dio Carlos Licheri, viste que habla mucho de IA, aplicada al derecho y qué sé yo, y contaba que en teoría la Suprema Corte de Provincia va a comprar una IA para que trabajen. Que me pareció alentador porque digo, por ahí en una de esas realmente hay un efectivo razonamiento de lo que uno presenta. Sí, se ha probado en otros lados No te leo nada, te resuelvo con una plancha donde a veces hasta te pongo mal el nombre del imputado. A mí me ha pasado Total impunidad total. Bueno, ya cerramos. A mí me pasó que me sacaron un procesamiento y todos los testigos que habían declarado, ninguno era de mi causa. Obviamente el juez se comió una recusación, ¿no? Imagínense. Si querés pasar, que ya terminamos. Bueno, esto es lo que decía recién, ¿no? Cuando uno está con la sospecha y cuando llevamos la causa del juicio oral. ¿Cómo la llevamos? Bueno, va a partir de qué tan complicado sea nuestro caso y qué tan armado o desarmado lo llevemos, sabiendo más o menos el final. Uno siempre patea un poco el final como se viene. Entonces es acá donde, obviamente mejor si la terminamos antes, pero donde la estrategia pasa a tener los frutos y ver si esa inconsistencia que por ahí yo dejé, esa confusión, esa duda, la puedo por ahí en el juicio con algún traspié, con esto de la inmediación, el contrainterrogatorio, la litigación, termina dando resultado. Me voy apurando porque no llegó. Si querés, Iván, sí. Gracias. Bueno, y esto son los 4 pilares de por lo menos para mí, de la litigación. Yo pienso que, perdón, con el micrófono, pienso que es lo más importante en penal, para mí en todo, pero bueno, yo hago penal, se litiga el día 1 y estas son las 4 cosas más importantes. El tiempo, ¿no? La narrativa, cómo voy a construir la prueba
y si voy a armar un orden o un caos. Pero siempre acuérdense que ese orden o ese caos tiene que partir de la estrategia, no tiene que partir de otra cosa. Un pequeño cierre, esto a modo de cierre, pero el famoso requerimiento de elevación a juicio que plantea el fiscal en Nación o esto, para mí, pero es una opinión, cuando uno insta o va por un sobreseimiento, lo que hace es adelantar estrategia. Nunca vi uno que funcione. Lo mejor es guardarse todo eso e irse a juicio si así fuera. Si logramos terminarlo en instrucción, buenísimo. Pero bueno, mi idea un poco en esta clase media acotada, podríamos estar horas hablando de la instrucción, era que se lleven la idea de que uno empieza a litigar desde que tiene acceso al expediente o mucho antes y desde que se sienta a hablar con el cliente, y eso les va a cambiar todo. Ahí ya tiene que pensar el delito, el tiempo, la situación personal del cliente, enfermedad de familia, arraigo, no arraigo, qué hizo, qué no hizo, autoría, si es un caso de autoría, si no es un caso de autoría, todo lo que es la teoría del caso, en dónde estoy litigando, si planteo una nulidad, si planteo una incompetencia, qué juez va a venir después, qué tribunal oral. Todo eso lo tengo que estar mirando desde la instrucción. Tengo que estar un montón de pasos para llegar cómodo al juicio oral. Bueno, vi que algunos fueron sacando fotos.